Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo, doy gracias, Señor, por estar aquí. Doy gracias por tu iglesia, Señor, por tu santo. Señor, yo vengo aquí delante de tu presencia con limitaciones. Soy un hombre falible. Tengo pecado, fallo, erro, Señor. Mas no impidas que mi pecado sea un impedimento para que tu iglesia sea edificada, Señor. Pedimos que tú obres, que tu Espíritu Santo hable, que a pesar de mis falencias, Señor, usted hable, edifique a su iglesia, la guíe, la anime, la fortalezca. Señor, que cada uno de los que entramos aquí seamos edificados a través de la exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar con fidelidad y abre el entendimiento, los corazones de tu pueblo para que pueda entender, discernir, asimilar y aplicar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo comienza aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17, diciendo la siguiente expresión: porque en el Evangelio la justicia de Dios. Cuando Pablo aquí habla de la justicia de Dios, no es solo que él hace mención sobre el atributo de Dios, que Dios es justo, no. Aquí también Pablo tiene la intención de mostrar la justicia de Cristo. O sea, cuando Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Cristo. Es la vida perfecta de Cristo que Él vivió y su muerte expiatoria en la cruz, que es esa justicia la cual se nos aplica, se nos imputa a nosotros, los que creemos en Cristo. Y Pablo continúa diciendo que esta justicia se revela por fe. Esa expresión por fe quiere decir a través de la fe. Y luego él continúa y dice, para fe. Es decir, es imputada a los que tienen la fe en Cristo solamente. O sea, es lo siguiente, Pablo dice lo siguiente. La justicia de Dios se revela por fe. O sea, ustedes pueden ser salvos por la justicia de Cristo. Y para recibir aquella justicia de Cristo, se recibe por fe. Pero solamente la van a recibir aquellos que tienen fe en Cristo. El medio es la fe. Pero Pablo está diciendo que verdaderamente los que creen en Cristo van a recibir aquella justicia. Y luego el texto culmina con la siguiente declaración, como está escrito, citando a Habacuc: mas el justo vivirá por la fe. Esta expresión muchas veces es malinterpretada. Vivirá por la fe, o sea que tiene que creer en Dios, en las promesas de Dios, y generalmente es aplicada al sustento, a la vida. Aquí el apóstol Pablo no habla nada de eso. La intención del apóstol Pablo es la siguiente: es que nosotros, cuando creemos en Cristo, nuestra fe es depositada en Él. La justicia de Cristo es transferida a nosotros. Nosotros vivimos una vida segura, en fe. Segura, ¿por qué? Porque tenemos paz con Dios ahora a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese versículo. Y yo comencé leyendo este versículo. Yo ya interpreté el texto. Fue claro y habla de la justicia de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo que se recibe por fe, pero verdaderamente solo la reciben aquellos que confían en Cristo y viven por fe, o sea, viven en seguridad porque tienen paz para con Dios.
Yo en el día de hoy quiero hablar un poco sobre la Reforma Protestante. Sobre la Reforma Protestante, que es un hito histórico. Si no más me equivoco, en este año se cumplen 503 años de aquel acontecimiento. Y ahora usted preguntará, ¿por qué yo leí este versículo? ¿Por qué yo hablé de este versículo? Fue a través de este versículo que Dios abrió los ojos a Martín Lutero. El Espíritu Santo le iluminó a él para entender que la salvación no era por obras, sino por la fe y la fe en Jesucristo. Entonces yo quiero un poco hablar en este día sobre aquel acontecimiento, la Reforma Protestante. Pero antes de iniciar un poco más o ir a la historia en sí, tenemos que entender qué es la palabra reforma. Y la palabra reforma se puede resumir de la siguiente forma, o se puede explicar de la siguiente forma. Reforma es algo que una vez tuvo forma, le dieron forma, tenía una forma correcta. Con el paso del tiempo, aquella forma que tenía se deformó. Por lo cual ahora necesita una reforma, volver al estado y mejor. Imagínese, usted edifica una casa, la casa perfecta. Pasan los años, aquella casa se deforma, comienzan a haber grietas, comienzan a haber imperfectos por los años. Entonces, ¿usted qué necesita hacer? Reformarla, o sea, arreglarla, a darle forma nuevamente. Entonces, eso significa la palabra reforma, volver a dar forma, aquella forma que en un inicio tenía. Y para comprender a este hito histórico, debemos obligadamente volver a la historia, hacia atrás, hacia la historia de la humanidad y también la historia de la iglesia. La iglesia, cuando nosotros vemos la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, la iglesia comenzó a ser perseguida. Capítulo 7 del libro de Hechos, la iglesia comienza a ser perseguida y el evangelio se comienza a divulgar por todo el mundo. Sin embargo, donde la iglesia iba, donde los cristianos iban, siempre había persecuciones. Y esto ocurrió hasta el tercer siglo. Esto ocurre hasta el tercer siglo. En el tercer siglo, un emperador romano supuestamente tuvo una conversión al ver una visión. Este emperador romano era Constantino. ¿Y qué es lo que hace Constantino? Constantino en el 313 emite un edicto que es conocido como la tolerancia del cristianismo. Entonces el cristianismo comenzó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Antiguamente, antes de este hito, la iglesia era perseguida. La iglesia se reunía en casa. Posteriormente a este hito, como la religión de Roma, del Imperio Romano, comenzó a ser el cristianismo, comenzaron a sacar a todos los cultos paganos y los templos que antes eran para dioses griegos y posteriormente romanos, los comenzaron a utilizar la iglesia. Durante todo ese periodo hubieron hombres de Dios, siempre durante la historia de la iglesia. Sin embargo, con el fin de las persecuciones y la libertad religiosa a través del Imperio Romano, vino la corrupción también dentro de la iglesia, la distorsión. Y nosotros llegamos aproximadamente al año 1400 después de Cristo, en el cual todo se enfocaba hasta ese momento, toda la vida del ser humano era enfocada en la religión. Quienes lideraban la iglesia era la iglesia, o quien lideraba la religión era la iglesia católica romana, con una cabeza, el Papa. A esa altura o ese periodo de la Edad Media es conocido en la historia como el periodo de las tinieblas.
el periodo de oscuridad. Y en ese contexto, previo a la Reforma, ocurre un hito, un acontecimiento que precede a la Reforma y que ayudaría a su expansión, que es el Renacimiento. El Renacimiento implica lo siguiente: el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. El Renacimiento se puede definir de la siguiente forma: es el despertar de Europa a un nuevo interés por la literatura, por el arte y la ciencia, el cambio de los métodos y propósitos medievales a los modernos. Entonces ahí ocurre un cambio, el Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia, pero era un movimiento separado de la religión. Comenzó a través de laicos, no comenzó a través de los papas o líderes religiosos, sino laicos. No era abiertamente antirreligioso, pero eran escépticos, o sea, dudaban. Comenzaban a cuestionar la existencia de Dios, y más que todo que la existencia de Dios, sino que el gobierno de la Iglesia Católica Romana. Juntamente con este espíritu escéptico nace un espíritu de investigación, el deseo por el conocimiento. Y en aquel entonces los papas se comenzaron a distinguir más por su cultura que por su fe. Eso es lo que ocurre con el Renacimiento en Italia. Ahora, en otro lado de Europa, en los países como Alemania, Inglaterra y Francia, este Renacimiento era mucho más religioso, estaba más enfocado en las religiones. Entonces despierta el interés por las escrituras, despierta el interés por el griego, por el hebreo, que son los idiomas bíblicos. Y no solo eso, sino que también comenzó a despertar el interés por los fundamentos de la fe. ¿Cuál era la base de la fe cristiana? No obstante, este acontecimiento, conocido como el Renacimiento, tanto en Italia, que se va más por lo científico y secular, y en Alemania, Inglaterra y Francia, se va más por lo religioso. A pesar de las diferencias, este acontecimiento estaba debilitando a la Iglesia Católica Romana en ambos lados de Europa. De una u otra forma, el Renacimiento debilitaba el poder de la Iglesia Católica Romana. Y en ese mismo tiempo ocurre otro hito importante que nosotros debemos conocer, el cual Dios utilizó, que es la invención de la imprenta. En 1455, Gutenberg inventa la imprenta en Alemania. Entonces, con este invento de la imprenta, ahora los libros se podían imprimir mucho más rápidos, porque en la Edad Media los libros eran copiados a mano. Se copiaban a mano. Y en la Edad Media la Biblia, o sea, tener un ejemplar así como usted tiene, hoy en día nosotros tenemos Biblia en el teléfono, Biblia en el computador, la Biblia impresa, diferentes traducciones, Biblias de estudio, fácilmente las tenemos. Pero en la Edad Media la Biblia costaba el salario anual de un obrero. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en Chile? ¿Cuánto es? Ya, 300.000 pesos. Si nosotros multiplicamos 300.000 pesos por 12, ¿cuánto es? 3.600.000. Imagínense, una Biblia costaba 3.600.000. Absurdo. Pero era lo que ocurría en la Edad Media. Entonces la gente no tenía acceso a la Biblia como nosotros la tenemos en el día de hoy.
Por esta misma causa, el primer libro impreso fue la Biblia. El primer libro impreso por Gutenberg, el creador de la imprenta, es la Biblia. Entonces, eso cuando nosotros estudiamos historia de la iglesia, siempre se pasa eso, la invención de la imprenta, que fue un medio por el cual ayudó a la divulgación del Evangelio, de volver a las verdades bíblicas. En el día de hoy, a lo mejor nosotros no hacemos tanto énfasis en la imprenta, pero ¿a qué se compararía en el día de hoy la imprenta? ¿Al Internet? Un medio con el cual nosotros podemos divulgar el Evangelio. El hermano conoció aquí la iglesia a través de Internet. Los hermanos llegaron buscando en Google una iglesia, Internet. Entonces, un medio que también Dios usa. Ahora, ¿qué otro acontecimiento ocurrió en ese mismo contexto? En el Renacimiento, la invención de la imprenta. Empieza a ocurrir un espíritu, o a nacer un espíritu nacionalista. O sea, la gente comenzó a manifestar su inconformidad entre la relación de Roma con los demás países de Europa. Porque el Papa dirigía todo. Y necesariamente aquí se enfoca específicamente en el tema monetario, dinero. Entonces, la Iglesia Católica Romana recibía dinero de todos los otros países de Europa. Y en ese mismo periodo del Renacimiento y la invención de la imprenta, comienza a nacer en las personas un espíritu nacionalista. Yo no sé si ustedes han visto la película de Lutero. Hay dos películas, una más antigua y otra más nueva. La nueva, si pueden verla, véanla, ahí van a entender. En aquella película, no sé, hay una escena donde llega un inquisidor cobrando los impuestos por Roma, en Alemania. Entonces ahí hay una persona, un hombre que dice lo siguiente: el dinero alemán para la iglesia alemana. ¿Por qué razón? Porque estaban haciendo ese espíritu nacionalista. Entonces había un espíritu nacionalista, el cual fue de mucha ayuda para la reforma. Ayudó. ¿Qué más estaba aconteciendo durante ese periodo? El Papa León X envía a Juan Texel por Alemania vendiendo certificados, indulgencias, firmados por el Papa para poder terminar el templo de San Pedro en Roma. Estos certificados o indulgencias eran para perdonar pecados. O sea, un certificado es lo mismo que yo aquí dijera ya. Todo aquel que me compra, yo invento aquí un certificado, todo aquel que me compra esto, sus pecados son perdonados. Así que eso era lo que estaba ocurriendo. Y no era solo eso, sino que los acreedores de la indulgencia no solamente al adquirir podían ser sus propios pecados perdonados, decían, no, sino que también el pecado de algún conocido, amigo o familiar muerto, podían ser perdonados. Entonces este inquisidor, Juan Texel, decía lo siguiente, aquí tengo cita de él. Él decía lo siguiente: tan pronto como la moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. O sea, en el momento que usted tire y la moneda caiga, saldrá del purgatorio al cielo. Eso es lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Y si nosotros somos un poco más reflexivos, podemos ver que los días actuales no es muy diferente dentro del mismo contexto evangélico. O sea, mire, cambia el método, la esencia es lo mismo. Ejemplo, venga, dé 10, recibirá 100. Cambia el método, pero se mantiene la misma esencia y teología de la prosperidad. Aquí obviamente se aplica el tema espiritual, que van a ser sus pecados perdonados, entonces paguen y sus pecados serán perdonados. Y finalmente, todo ese era el contexto que rodeaba al periodo pre-reformista. Todo eso, indulgencias, venta, corrupción,
Hay un viaje de Lutero a Roma que él queda impresionado al ver la corrupción de los papas, la corrupción de los monjes, y queda desilusionado de la iglesia. Entonces, el 31 de octubre de 1517, en una mañana, Martín Lutero, un monje agustiniano, clava un pergamino con 95 tesis en la entrada de la catedral de Wittenberg, Alemania. Y aquel acontecimiento se data en la historia como el inicio de la Reforma Protestante. Aquellas 95 tesis, casi todas estaban relacionadas en contradecir las indulgencias, en contradecir aquellos edictos del Papa. Sin embargo, en su aplicación, Lutero estaba atacando la autoridad papal y sacerdotal. O sea, antes de Lutero se habían levantado otros hombres diciendo que ciertas doctrinas de la iglesia estaban erradas y algunos habían sido quemados en la hoguera, como es el caso de John Hus. Sin embargo, nunca nadie había contradecido tan fuerte a la iglesia como lo estaba haciendo aquí Martín Lutero. Lutero permaneció firme a pesar de la tempestad. Lutero permaneció firme a pesar de las tempestades. Él permaneció firme en sus posiciones doctrinarias, en sus prácticas. Entonces él permanece firme, convicto en las verdades. Abrazaba las doctrinas bíblicas y las prácticas que no eran respaldadas por la Biblia, él comenzó a cuestionarlas y a condenarlas. Y cuando Lutero se levanta a decir que la iglesia está mal, comienzan ciertas personas a acercársele a Lutero y calma Lutero, tranquilo Martín, tranquilo comienza. Mas él no se quedó tranquilo. No se quedó tranquilo. Y la historia continúa. En junio de 1520, una bula, o sea, un sello del Papa León X excomulga a Lutero. O sea, Lutero es expulsado de la Iglesia Católica Romana. Y ahí la vida de Lutero comienza a correr peligro. Imagínense, no era que Lutero se estaba levantando en contra de una iglesia local, no estaba diciéndole, no sea una iglesia aquí en Casablanca, diciéndole, oh, aquí están errados. No, era un imperio. Era un imperio. Entonces, la Iglesia Católica Romana, el Papa León X, comienzan a pedir a los líderes alemanes que le entreguen a Lutero. ¿Para qué? A matar. Sin embargo, ahí Lutero encontró protección por el príncipe Federico de Sajonia, el cual empatizaba con las ideas de Lutero. Obviamente no públicamente, pero Lutero ahí estaba ganando a alguien. Y ahí él le da protección. Y el 10 de diciembre de ese mismo año, 1520, Martín Lutero quema la bula de la excomunión, llamándola la bula execrable del anticristo. ¿Qué es execrable? Abominable, aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante. Y Lutero trata del anticristo ¿a quién? Al Papa. Imagínense lo que Lutero estaba haciendo. Entonces ahí él quema aquella bula y quema otros libros de la Iglesia Católica Romana que no eran armoniosos con la Biblia. Este acto de renuncia, este acto fue la renuncia final de Lutero a la Iglesia Católica Romana. Después de este acto, Lutero
Por ejemplo, cuando Lutero comienza todo esto, Lutero nunca pensó dividirse, separarse de la Iglesia Católica Romana, nunca. Pero después que ya lo excomulgan y le dan esta bula, este sello del Papa, el cual les dicen, Lutero, hasta aquí. Ya no perteneces a la Iglesia. Y quemando aquella bula, llamando al Papa de anticristo, dicen aquí los historiadores que esto ya sella aquello. Y finalmente ya Lutero se rinde. Lutero ya no se preocupa de reformar la Iglesia. Y aquí vemos el plan de Dios. Dios sigue operando. Posteriormente a esto, ocurre lo que es conocido como la dieta de Worms. ¿Qué es una dieta? Un concilio, un grupo de líderes, tanto podríamos decir líderes políticos como religiosos, se juntan y llaman a Lutero. Alemania estaba siendo gobernada por Carlos V. Carlos V promete un salvoconducto a Lutero, o sea, protección, si éste asistía a la dieta. Bajo ese contexto, Lutero decide asistir a este concilio. Y en la dieta le preguntan a Lutero si quiere retractarse de las declaraciones de sus libros. Él responde que no podía retractarse de nada, excepto de lo que desaprobara la escritura y la razón. O sea, Lutero estaba convicto. Lutero, no sé si vean aquella película de Lutero. Ahí en una ocasión el príncipe Federico habla con un sirviente y le dicen si a Lutero se le podía persuadir de dejar aquella idea. Y ahí entiende o dicen, es terco como una mula. O sea, estaba convicto, nada lo iba a mover. Y al final de esta dieta Lutero termina diciendo la siguiente frase. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Entonces Martín Lutero no renuncia a su fe, no renuncia a sus convicciones. Posteriormente, cuando ya vieron que Lutero no daba pies atrás, y Lutero ya había revolucionado Europa, ya había escrito la Biblia, ya se había comenzado a divulgar los folletos, los tratados de Lutero por toda Europa, entonces ya estaba moviendo e influenciando masas, países enteros. Entonces a algunas personas no les convenía, entonces no les agradaba lo que estaba ocurriendo. Y deciden matar a Lutero. No obstante, cuando Lutero viajaba de vuelta a su casa, nuevamente el príncipe Federico de Sajonia envía a sus soldados a que le tomen durante el camino y le guarden en el castillo de Wittenberg. Entonces Lutero pasa un tiempo escondido en un castillo. Durante ese encierro, Martín Lutero traduce al alemán el Nuevo Testamento en 1521. Varios años después él culmina su obra con el Antiguo Testamento, pero aquí ya da un inicio. Sigue trabajando, sigue convicto de sus verdades. Al salir del castillo, Lutero toma el liderazgo de la Reforma y comienza a liderar a la iglesia ya con vista de reforma. O sea, ya estaba desligado de la iglesia católica, ya comenzaba a liderar una iglesia reformada. Y más específicamente la iglesia que en los días actuales se conoce como la iglesia luterana. Y aquí yo anoté otro acontecimiento que es muy importante que nosotros sepamos. Que en ese mismo tiempo ocurrió una división en Alemania. En el sur de Alemania siguieron a Roma. En el norte empatizaban más con la Reforma, siguen a Lutero. Y en 1529 se celebró una dieta, o sea,
otro concilio en Espira, Alemania, para reconciliar a ambos lados y así reconciliar Alemania. Sin embargo, en aquella dieta o en aquel concilio se prohíben las enseñanzas de Lutero o del luteranismo en los estados que no dominaban. Y en los estados que eran luteranos se requirió que los católicos pudieran ejercer libremente su religión. O sea, injusto. O sea, donde lideraban los luteranos, los católicos podían dirigir libremente, o sea, expresar libremente su religión. Sin embargo, donde dominaba la Iglesia Católica, los reformados no podían manifestar su religión o su fe. Entonces era una ley totalmente injusta. Y es por esa causa que los príncipes luteranos hicieron una protesta formal en contra de esta ley injusta. Y de ese tiempo se les conoció como protestantes y su doctrina como la religión protestante. ¿Por qué se le conoce? O el 31 de octubre se juntan varias iglesias o religiones el Día de los Protestantes. ¿Por qué razón? Por este acontecimiento. Porque la iglesia luterana comenzó a protestar por aquella ley injusta que les impedía expresar su fe en los lugares donde Roma gobernaba, la Iglesia Católica Romana. Entonces, por eso que nace el nombre protestante. Y generalmente está bien aplicado, pero cuando uno comienza a ser más específicamente, nosotros no seríamos protestantes, porque quienes protestaron eran luteranos, no eran los reformados. Entonces, una cosa que es importante entender. Y yo voy a parar ahí con el tema histórico, porque luego surge la Reforma a través de Lutero y con los luteranos luego se comienza a expandir. Se expande por toda Europa, comienza a llegar a Suiza, comienza a llegar a Francia, Países Bajos e Inglaterra. Comienzan a levantarse hombres como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, John Knox en Escocia. Y en ese mismo tiempo también nace la Iglesia Anglicana, que no es específicamente basada en los principios de la Reforma, pero nace en ese mismo periodo. Y entonces la Reforma comienza a expandirse y comienza a influenciar el mundo entero. Y hoy nosotros estamos aquí reunidos, abriendo la Biblia, podemos interpretar la Biblia, tener material bíblico, podemos oír una predicación, podemos ser edificados. ¿Por qué? Por aquel hito que Dios utilizó en la historia. O sea, aquel hito, la Reforma, aquel acontecimiento hasta los días de hoy produce frutos. Nosotros estamos aquí, podemos expresar nuestra religión libremente. Porque un hombre llamado Martín Lutero arriesgó su vida por causa de la fe que nosotros hoy día profesamos. No es menor, mi hermano, no es menor. Y la Reforma dejó lo siguiente, o sea, yo aquí estoy haciendo un resumen muy difícil, son años, cientos de años. Pero la Reforma dejó algunas doctrinas destacables, muy destacables, que son conocidas como las 5 solas. Las 5 solas. O sea, uno de los postulados, el primer postulado de estas 5 solas, de nuestros hermanos reformados, de Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, era el siguiente: sola escritura. ¿Qué quiere decir eso? Solo por medio de la escritura, una expresión latina. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria.
que era opuesto a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica Romana pone en primer lugar la tradición y el Papa sobre la Biblia. Aquí los reformados dicen solo Escritura, la Biblia primeramente, ella es nuestra regla de fe, ella es nuestra guía. Y aquí ellos dan algunas citas bíblicas. Yo voy a ver una, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, solamente escritura. Que el texto habla que la escritura es inspirada por Dios. La palabra en el griego aquí que se traduce como inspirada es theoneustos, o sea, es soplada por Dios, viene de Dios. Entonces la única norma, regla de fe para los cristianos es la Escritura. Es infalible, suficiente, inspirada, es todo lo que tenemos. Nuestra única base, inerrante, que no tiene ningún error, perfecto, es perfecta, es la Biblia. Entonces eso era lo que proclamaban los reformados, solo Escritura. Y en los días de hoy nosotros necesitamos reafirmar esta verdad. ¿Cuál es la idea de que yo haya predicado este sermón? ¿Cuál es la idea que yo comencé con Romanos? ¿Cuál es la idea de la historia? Va dando un sentido. Aquellos hombres estuvieron dispuestos a morir por su fe, por decir que la Biblia es la palabra de Dios suficiente. Solo Escritura me es suficiente. Ahora esto no quiere decir que no necesitamos leer otros libros, porque dice solo Escritura, solo por medio de la Escritura. Y hay otra expresión griega que sería nula Escritura, que eso sería que solamente la Escritura y no necesitamos de otros libros. O sea, necesitamos obviamente, por eso que tenemos Biblias de estudio, necesitamos obviamente de otros libros, pero nuestra única norma de fe, infalible, suficiente, la cual nos dirige, nos guía, es la Biblia, mi hermano. Y nosotros necesitamos afirmar esas verdades bíblicas con convicción, como los reformados lo hacían, como Lutero. Solo la Escritura, solo la Biblia. Cuando alguien venga a decir, no, que esto está errado, que aquí o que esto acá, veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Es la única que es inerrante, es infalible, suficiente. Y luego el segundo postulado es sola fide. Solo por la fe Dios salva. La justificación solo por la fe en Cristo. Vamos a abrir en Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es por fe, por fe. Por fe. Para ser salvos necesitamos fe. Aquella fe la da Dios. Tercer postulado es sola gratia o solo gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Efesios 2:8. El mismo versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, por gracia. Por gracia. Favor inmerecido. Nosotros no merecíamos ser salvos. O sea, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Cuarto, solo Christus.
¿Solo Cristo o solamente a través de Cristo? Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ningún otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, solamente a través de Cristo se es salvo. Y el último postulado es el siguiente: soli Deo gloria. La gloria solo para Dios. En la salvación toda la gloria es solo para Dios, puesto que ésta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y de su acción. Efesios nuevamente, capítulo 1. Del versículo 4 al 6. Dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. El amado. Ahora nosotros podemos decir, o pueden decir, que aquello que leí no es nada nuevo. O sea, la mayoría de nosotros ya sabe esas cosas. Que la Escritura es la única norma de fe, que se es salvo por fe, pero por la gracia de Dios, que solo debemos dar la gloria a Cristo en la salvación y que solo Dios merece la gloria en todo. Para nosotros es fácil entender, ya sabemos, la mayoría saben eso, pero en los tiempos pre-reformistas nadie sabía eso. Entonces, por eso, y si no hubiese ocurrido aquel hecho, lo más probable es que nosotros hoy en día ni hubiésemos sabido. Entonces no hubiésemos sabido. Entonces por eso es que es importante valorar la historia de la iglesia, ver el impacto. Si retrocedemos para atrás y vemos cómo aquellos hombres se comprometieron, también es un desafío para nosotros para comprometernos con la obra de Dios y con Dios. Y un lema que se utilizaba en la iglesia reformada en Holanda, y ahí se divulgó por todos los otros países, era el siguiente: reformata sempre reformada. O sea, que traducido puede ser reformada, siempre reformada, o reformado, siempre reformándose. La reforma es la acción continua de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y esto debemos tener en cuenta. La reforma es de Dios y es Él actuando en su iglesia. La reforma no es solamente un hito histórico, no. La reforma, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis, inicia el 31 de octubre de 1517 la reforma, es un inicio. O sea, hasta el día de hoy nosotros tenemos que seguir reformando la iglesia. Y es Dios el que nos motiva. Y si nosotros tenemos un deseo de reforma, un deseo de cambio. Cuando yo estudiaba y veía todo esto y meditaba, si nosotros tenemos aquel deseo, es porque Dios lo está colocando. Es porque es Él el que reforma. Pero para reformar Él ocupa hombres, como Lutero, como usted, como nosotros. Que en los días actuales nosotros necesitamos de una reforma. La iglesia en este tiempo necesita de una reforma. Estamos viviendo días en los cuales necesitamos una reforma. A lo mejor nosotros sabemos aquellas 5 solas y otras doctrinas bíblicas. Las conocemos.
Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta que la iglesia necesita una reforma? Es cuando yo salgo de aquí. Salgo de aquí y yo le invito, visite otras iglesias. Oigan lo que predican. Usted va a decir, necesitamos de reforma. Necesitamos volver a la Escritura, mi hermano. Necesitamos de Dios. Debemos obedecer a Dios y comprometernos en ayudar a reformar su iglesia, mi hermano. Y debemos comenzar, ¿por qué? Por reformar nuestras vidas, reformar nuestra piedad, reformar nuestras convicciones, tener convicciones sólidas. ¿Notó la historia cuando veíamos a Lutero cuando le golpeaban la espalda? Lutero, renuncia a tu fe. Lutero, si vas por ahí vas a morir. Lutero, ven mejor por acá. O sea, un plan B. Ven Lutero, vas derecho, ven Lutero. Haz un lado y luego puedes seguir. Dios dice no. Lutero dijo no. ¿Por qué razón? Las convicciones, mi hermano. La palabra. Él estaba leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17. El Espíritu Santo viene sobre él, ilumina, comienzan a caer las escamas de sus ojos. Y él comienza a entender que la salvación es por fe y no por las compras, ventas de indulgencia. Y él comienza luego el 31 de octubre y clava la 95 tesis diciendo que aquellas edicto, aquellas bulas no servían para nada. Estaba desafiando al Imperio Romano, al gobierno de Roma, a la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál era la motivación de Lutero? Aquellas verdades habían traspasado su corazón. Lutero halló paz. Lutero fue salvo. Lutero fue convicto, mi hermano. Halló tranquilidad en Dios. Anteriormente solamente se enseñaba y erradamente sobre la ira de Dios, que un Dios enojado y que tiene que aquí. Y luego aquí Lutero entiende que es por gracia, mi hermano. Y es lo que nosotros entendemos. ¿Por qué lo entendemos fácilmente? Porque un hombre estuvo dispuesto a dar su vida. Entonces nosotros necesitamos, mi hermano, volver a la Escritura. Volver a afirmar estas verdades bíblicas con la fuerza. Con osadía, con valentía. No importa lo que los demás digan de nosotros, son nuestras convicciones claras, bíblicas. Tenemos la única norma de fe infalible, la palabra de Dios suficiente, mi hermano. Tenemos todo. Dios nos ha dado 2 rodillas suficientes para doblegarnos y comenzar a orar. La historia relata que Lutero, antes de decir no me revoco, él pasó una madrugada entera orando y ayunando a Dios. Luego él se para y dice, no revoco, no doy pies atrás, no renuncio a mi fe, no renuncio a mis convicciones, no renuncio a Dios. Tenemos todo lo suficiente, mi hermano. La Biblia dice el velo fue rasgado para entrar en la presencia de Dios, entrar ahí, conocer a Dios, la palabra, orando, buscando, mi hermano, deseo, pasión por Dios. Eso va a ser lo único que nos va a mantener en pie para no echar mano de nuestra fe, para no renunciar a nuestra fe. Mi hermano, la iglesia necesita de una reforma urgente, mi hermano. Nosotros necesitamos de una reforma. Y esta expresión, lo que dice la iglesia reformada, reformados, siempre reformándose, nosotros todavía necesitamos y debemos seguir. Y yo veo que aquí Dios está poniendo aquel espíritu, el mismo que fue donde Lutero. Ese deseo de reformar, ese deseo de ser iglesia bíblica, ese deseo de que otros sean salvos, ese deseo que sus familiares, nuestros familiares, caigan aquellas escamas y vean como Lutero, salvación por fe, y entiendan estas verdades maravillosas que lo único que hacen dan gloria al trono de Dios, dan gloria a ese Dios santo, perfecto, justo. Y nosotros nos rendimos, caemos en tierra y decimos, gloria a Dios. Dios es perfecto. Salvación es solo por gracia, por la fe en Cristo. Y la gloria es de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Y Pablo está hablando ahí de salvación. Pablo viene escribiendo de la salvación, Romanos capítulo 11, y al final, cuando él comienza a entender este plan, cuando comienza a entender ese propósito de Cristo en la cruz,
al igual que Lutero, de todo lo que él había hecho, y caen las escamas. Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios y de la ciencia, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció a Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le fuese recompensado? Y él dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos de los siglos, mi hermano. A eso apunta la predicación de hoy. Yo quiero invitarle en el día de hoy, vamos a reformar la iglesia. Vamos a trabajar comprometidos en la obra de Dios. Vamos. Hubieron hombres que dieron su vida. Demos nuestra vida nosotros también. A lo mejor no está en riesgo nuestra vida física, pero comprometámonos 100%. Avancemos esta reforma. La reforma no terminó. La reforma continúa. Usted también es parte de la historia. El libro de Hechos, capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Aquella parte no fue cerrada. Usted también puede estar ahí como un héroe de la fe. Alguien que no renunció a sus convicciones. Alguien que fue más allá. Alguien que sirvió a Dios completamente. Cuando usted pase de aquí, de esta tierra, que la gente pueda decir, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de Dios llamado Juan Elías, que oraba a Dios. Hubo un hombre de convicción, de fe, llamado Ignacio, que seguía a Dios. Y así, eso es lo que produce una reforma. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que quiere servir a Dios. Una iglesia que no es conformista, que quiere más de Dios, quiere conocerle, quiere cumplir su palabra. Pide todos los días que su Espíritu Santo nos ayude en este proceso de santificación, mi hermano. Volvamos a reformar las iglesias, volvamos a la Escritura, volvamos a creer en la salvación verdaderamente por fe y que toda la gloria se la lleva a Él y que Dios puede transformar a cualquier persona al que nosotros digamos, no, ese no tiene oportunidad, ese ya está perdido, ese no tiene vuelta atrás. Dios sí lo puede transformar, Dios sí lo puede salvar. Porque de Él es la gloria, de Él el poder y de Él es la gracia. Hermano, yo le invito en este momento a que incline su cabeza y comience a orar. Orar.